Segundo, el gobierno mintió cuando dijo que la policía no tuvo nada que ver con las muertes, ya que las necropsias y las pericias balísticas determinaron que los proyectiles encontrados en los cuerpos de los fallecidos son compatibles con municiones utilizadas por la policía. El periodista Víctor Caballero desbarató las mentiras de la genocida Dina Boluarte y el carnicero Alberto Tarola a un año de ocurridas las masacres en las diferentes provincias en las que la gente salió a protestar en contra del gobierno de Dina la asesina. El 4 de enero del 2022 se retomaron las manifestaciones en el sur por el adelanto de elecciones y la renuncia de la usurpadora Dina Boluarte. La represión policial y militar de las protestas del 7 al 31 de diciembre del 2022 fue tan violenta y desproporcionada que ocasionó la muerte de 28 personas. Hasta entonces el episodio más violento tuvo lugar en Huamanga, Ayacucho, donde el ejército disparó con armas de fuego contra los manifestantes, dejando un total de 10 muertos y 52 heridos. El 90% de heridos tenían heridas de bala y los muertos habían recibido disparos de armas de fuego en la cabeza o en el pecho. El 9 de enero, durante las movilizaciones en Juliaca, Puno, la policía respondió con perdigones y disparo de armas de fuego a quemarropa, ocasionando muertes instantáneas en poco tiempo. 9 personas murieron en inmediaciones del aeropuerto y 18 fueron asesinadas en las manifestaciones en distintos lugares de Juliaca. Y mientras las fuerzas del orden mataban a los peruanos en las protestas, el gobierno se dedicaba a otros temas y hacía como si nada pasara en el país. Cuando se anunció la primera muerte en Puno, Dina la asesina salió a decir que no entendía qué estaban pidiendo y que sus peticiones eran un pretexto para generar caos. A continuación te mostramos el video. Hoy es martes 9 de enero del 2024. Ha pasado exactamente un año desde que la policía ocasionó la muerte de 18 personas en lo que hoy conocemos como la masacre de Juliaca, y en el video de hoy vamos a recordar lo que pasó, las primeras reacciones de la presidenta Boluarte y el primero Tarola y todo lo que se ha descubierto en los 12 meses que han pasado. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles disciplinas. Ahora sí, comencemos. El 4 de enero del 2023, principalmente en el sur del Perú, se retomaron las manifestaciones por el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La represión policial y militar de las protestas del 7 al 31 de diciembre del 2022 fue tan violenta y desproporcionada que ocasionó la muerte de 28 personas. Hasta entonces, el episodio más violento se desarrolló el 15 de diciembre en Huamanga, Ayacucho. Como muestran varias imágenes, el ejército disparó con armas de fuego contra los manifestantes, dejando un total de 10 muertos y 52 heridos. En una entrevista en RPP Noticias, el director regional de salud de Ayacucho, Walter Brediñana, reveló que el 90% de los heridos tenía heridas de bala y que todos los muertos habían recibido disparos de armas de fuego en la cabeza o en el pecho. Esta información fue verificada por los informes internacionales como los de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de enero las movilizaciones continuaron. En Juliaca, Puno, algunas personas se movilizaron en el centro de la ciudad y otras trataron de ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac. Sin embargo, en lugar de hacer lo posible para evitar la violencia, la policía respondió con perdigones y disparos de armas de fuego a quemarropa, ocasionando muertes instantáneas en muy poco tiempo. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, la Defensoría del Pueblo confirmó que 9 personas murieron en las inmediaciones del aeropuerto, y a las 9 de la noche, la Red de Salud San Román de la Direza de Puno publicó un comunicado para informar que un total de 18 personas habían sido asesinadas. Uno de los informes más completos que se han publicado hasta el momento es el de IDL Reporteros, el mismo que reconstruye con imágenes de cámaras de vigilancia, fotoperiodistas y vecinos cómo fue que los enfrentamientos empezaron en el aeropuerto y terminaron en el centro de la ciudad, cómo fue que algunas personas aprovecharon las movilizaciones para saquear centros comerciales y cómo fue que la policía utilizó sus armas de fuego contra personas que de ninguna manera representaban un peligro inmediato o inminente para sus vidas. Para que tengas una idea de lo sospechosas que son las versiones de la policía de lo que pasó en la masacre de Juliaca, IDL reveló que al final de la jornada solo 2 policías admitieron haber usado sus armas de fuego para hacer, escucha bien, 4 disparos disuasivos en el aeropuerto. Sin embargo, 2 días después, los peritos de la fiscalía encontraron 35 impactos de bala en los muros cercanos al aeropuerto y 6 proyectiles en los cuerpos de los fallecidos, es decir, 41 disparos, 10 veces más de lo reportado por la propia policía. Es por todo esto y mucho más que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que en el Perú se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y hechos que, al ser
ser perpetrados por agentes del Estado podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué hacían la presidenta y el premier Alberto Tarola mientras la policía masacraba peruanos en Juliaca? Primero vamos a recordar lo que hicieron ese mismo día y después vamos a ver lo que han hecho en estos 12 meses. Como vimos en este video que aparece en pantalla, en la mañana del 9 de enero del 2023, cuando no se había reportado ninguna muerte, pero las movilizaciones ya habían empezado, el Ministerio del Interior publicó un comunicado para informar que Migraciones había prohibido el ingreso de Evo Morales y 9 ciudadanos bolivianos al Perú por haber realizado actividades políticas. En pocas palabras, por lo menos hasta entonces, el gobierno se dedicaba a otros temas y hacía como si nada estuviera pasando en Puno. Algunas horas después, en la sesión del Acuerdo Nacional, que contó con la presencia de varios gobernadores regionales, miembros del Consejo de Estado y la supuesta sociedad civil, la presidenta Boluarte se pronunció sobre la primera muerte confirmada en Juliaca. Recordemos que para entonces ya se habían reportado varias muertes en las movilizaciones de diciembre y todas las evidencias señalaban a la policía y el ejército como los responsables. ¿Qué dijo la presidenta? Vamos a escucharla. Y me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protesta de qué. No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los 4 puntos políticos no está en mis manos. Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos y hasta ahí en el Congreso para una segunda votación. Pero después lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos. Como acabamos de escuchar, la presidenta Boluarte dijo que no entendía qué pedían las personas que habían salido a marchar por el adelanto de elecciones y su renuncia, que no había nada que pudiera hacer, lo cual es mentira porque podría haber presentado su renuncia, y que lo único que estaban buscando estas personas era un pretexto para seguir generando el caos. En pocas palabras, la primera respuesta de la presidenta por las muertes en Juliaca fue acusar a los manifestantes de salir a las calles y recibir disparos de la policía por puro placer. Después de la sesión del Acuerdo Nacional, cuando los reportes de los muertos y heridos seguían aumentando, el premier Tarola, acompañado de los ministros del Interior, Defensa, Salud y Transporte, dio una conferencia de prensa para asegurar que unas 2.000 personas ingresaron al aeropuerto de Juliaca con armas hechizo, armas de doble carga y explosivos, que muchos policías estuvieron a punto de morir, que los manifestantes querían dar el golpe de Estado que no pudieron dar en diciembre y que estaban siendo financiados por, abro comillas, intereses extranjeros y el narcotráfico. Al final de su mensaje, Otárola dijo que las muertes tienen responsables, pero no son los policías, acusando, sin mencionar su nombre, a Pedro Castillo. Hacemos un llamado nuevamente a la Fiscalía de la Nación para que acompañen con los fiscales de prevención del delito, para que verifiquen en el lugar de los hechos no solamente estas lamentables muertes que afectan, por supuesto que sí, a todos los peruanos y nos conmueven, sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro del narcotráfico. A la gente y a las agrupaciones a partir del 7 de enero. ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo Palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad y para conseguir aquello que no supo conseguir o no se le permitió conseguir en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo. Ellos son los responsables. Y no nuestros policías, 75 policías heridos. Ahora que ya pasó exactamente un año de la masacre de Juliaca, lo que sabemos es lo siguiente. Primero, el gobierno mintió cuando dijo que 2.000 personas ingresaron con armas y explosivos al aeropuerto de Juliaca. Las imágenes demuestran que los grupos que trataron de ingresar eran muy pequeños, que las únicas armas que tenían eran palos, piedras y escudos, y que la fiscalía no ha encontrado nada que sugiera algún tipo de financiamiento proveniente del narcotráfico o intereses extranjeros. Segundo, el gobierno mintió cuando dijo que la policía no tuvo nada que ver con las muertes, ya que las necropsias y las pericias balísticas determinaron que los proyectiles encontrados en los cuerpos de los fallecidos son compatibles con municiones utilizadas por la policía. Tercero, el gobierno mintió cuando dijo que había un supuesto
supuesto video que mostraba a los manifestantes disparándose entre ellos o que los disparos fueron realizados por los ponchos rojos con balas Dundun que metieron de contrabando desde Bolivia. Si bien es cierto que el jefe del departamento de emergencia del Hospital Monje Medrano de Juliaca le dijo a los medios que le parecía muy extraño que las balas que ingresaron a los cuerpos de las víctimas explotaron y destruyeron sus órganos en lugar de salir por otro orificio, lo cierto es que esta versión, que fue aprovechada por el gobierno para difundir teorías de la conspiración, fue desmentida por las necropsias y pericias balísticas que mencionamos hace un momento. Cuarto, el gobierno mintió cuando aseguró que los manifestantes quemaron vivo al suboficial de la policía, José Sonco Quispe. De acuerdo al informe pericial de necropsia número 19-2023, Sonco Quispe murió por, abro comillas, traumatismo encefalocraniano por objeto contundente, es decir, por un golpe que le dieron con algo en la cabeza, y fue la propia policía la que detuvo a un ex policía identificado como Jonathan Apaza por ser el presunto autor del crimen. Quinto, la presidenta Boluarte mintió cuando dijo que no estaba al tanto de los operativos que se llevaron a cabo para reprimir las manifestaciones en su contra. En junio del año pasado, en este pequeño y humilde programa, te conté que la presidenta Boluarte le dijo a la fiscalía que no sabía nada de las operaciones que se llevaron a cabo para reprimir las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023. Según Boluarte, los informes no llegaron directamente a la presidencia, sino a través del Consejo de Ministros. Sin embargo, en declaraciones a la fiscalía, el ex ministro del Interior, César Cervantes, dijo que la presidenta convocó a varias reuniones del Consejo de Ministros para tratar estos temas y que la información que le reportaba era permanente. Sexto, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, utilizó las investigaciones por las muertes en las manifestaciones primero para negociar, después para amenazar al gobierno y finalmente para protegerse de las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia. Desde diciembre del 2022 hasta noviembre del 2023, es decir, en casi 11 meses, Benavides hizo poco o nada por el desarrollo de las investigaciones por las muertes en las manifestaciones para mantener su relación con el gobierno en buenos términos. Sin embargo, el 27 de noviembre, cuando arrestaron a su asesor por formar parte de una presunta organización criminal liderada por ella y sospechaba que el gobierno estaba detrás de todo, Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y Otárola por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Además, para solicitar el archivo de las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia, Benavides denunció un supuesto conflicto de intereses de la magistrada Inés Tello porque, según ella, su hijo fue viceministro de una ministra elegida por el premier Otárola, el mismo que venía siendo investigado por las muertes. Finalmente, lo que sabemos es que el 5 de enero del 2024, es decir, más de un año después del inicio de las manifestaciones y casi un año después de la masacre de Juliaca, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial Joe Eric Torres Lobón, investigado por haber disparado más de 30 perdigones contra Rosalino Flores Valverde, joven cusqueño de 22 años que murió por las heridas. Hasta el momento, Joe Torres es el único policía con una orden de prisión preventiva en su contra por la muerte de un manifestante. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el policía no se presentó a la audiencia y está como no habido. Para colocarle la cereza al pastel de la impunidad, la fiscal provincial Mirela Coronel denunció que la policía incurrió en una serie de faltas graves como la manipulación de evidencias para impedir la identificación y la sanción de Joe Torres. Así es como llegamos al primer año de la masacre de Juliaca. ¿Y tú qué opinas de las acciones que tomó el gobierno frente a estas manifestaciones? ¿Crees que Dina la asesina ordenó que mataran a los manifestantes para acabar con las protestas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.